Y ella me decía, no, y ojalá que te salga todo lindo en el viaje. Y mi respuesta fue, no, que no sea todo perfecto, que no sea todo lindo, porque si no va a ser un viaje aburrido. Tiene que haber ese condimento de que algo malo te pase, de que tengas algún obstáculo físico o psicológico, o lo que sea, para que vos puedas superarlo y decir, che, ¿sabes qué? Lo logré, lo pude hacer y lo disfruté. Yo me encuentro en estos momentos en Río Gallegos y pues obviamente en el transcurso de las estadías y hospedajes uno se encuentra con muchas personas. Dentro de eso pues me encontré con una señorita viajera que vino atravesando Argentina de norte a sur en su bicicleta. Le pasaron una serie de percances que también pues quiero que nos la comparta para que ustedes se den cuenta que este tema de la ruta no es fácil, el tema de viajar, ya sea por avión, ya sea por bicicleta, ya sea a dedo, no es fácil, es de ganas, consistencia y pues mucho emprendimiento y mucho compromiso. Ella se llama Rumi y pues quiero que se presente porque ella también tiene un canal de YouTube. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que esto surgió así como una charla entre mates y queríamos compartir con ustedes. Mi nombre es Rumi, salgo en redes sociales como Rumi Viajera, tengo un canal de YouTube y obviamente me pueden seguir en Instagram también, así que les vamos a dejar los links seguro para que nos puedan seguir. También obviamente a Juan para que puedan acompañarlo a él compartiendo su contenido. Bueno, soy de la ciudad de Neuquén, soy argentina, emprendí un viaje el 6 de enero de este año con dos amigas, salimos en bicicleta. La idea con una de ellas era llegar a Ushuaia, poder compartir el viaje en redes. Hace bastante que tengo el canal de YouTube, la idea también es compartir todo lo que es referente al cicloturismo, con viajes, con lugares cerca de mi localidad, de mi provincia, conociendo un poquito de rutas alternativas, haciendo un poquito de mountain, y el viaje surgió para poder contarles y poder transmitirles de qué se trata este mundo del cicloturismo. No es fácil, No a es fácil. ella se le reventó la cicla, tuvo que lidiar con camiones para que la llevaran porque los camiones no están dispuestos a llevar gente con bicicleta, o sea, Claro. ella tiene su propia historia. Es un desafío constante, pero un poco de lo que trato de transmitir es que hay una cuestión que es súper sencilla y súper fácil, es que viajar es posible, con mucho o con poco presupuesto, hay que tener ganas y hay que tener constancia. Viajando en bicicleta es toda una aventura porque hay días que son fantásticos, hay otros días que son mediocres y hay otros días que son malos. Pero uno tiene que poder lidiar con ese pensamiento positivo y poder llevar a cabo todo el tiempo lo que tiene en mente y llegar a ese objetivo, que es lo más importante, tener claro eso. Y después, bueno, somos seres humanos, nos pasan cosas buenas y cosas malas. En el camino a mí se me rompió la caja pedalera, tuve que pedir ayuda, me agarró un temporal de viento, me agarró lluvia, frío, nieve, y siempre con actitud positiva, saliendo hacia adelante, sabiendo que quería llegar a Ushuaia, y bueno, ya estamos de vuelta, lo pudimos hacer, porque aparte uno, en este caso estoy viajando sola porque mis amigas en Bariloche decidieron tomar otros rumbos, decidieron no continuar con el viaje, y eso también fue un golpe, no sé si anímico, pero sí en lo que uno tenía como seguro de compartir, de llegar hasta el final, pero también está bueno saber que uno puede solo y es posible hacerlo. Ese tema de que tú estés acompañada y después quedes sola, eso es un bajonazo bastante fuerte como tal dentro del viaje, ¿no? O sea, yo salí de Colombia solo y sé que pues en estos momentos estoy sobreviviendo solo, pero cuando ya vas acompañado y después llegan y te dejan a mitad del recorrido, uno llega y dice, parce, y uno qué, ahí sigo, me devuelvo con ellas o qué hago, ahí yo creo que te preguntas muchas cosas. Sí, creo que también el hecho de viajar sola a dedo me ayuda un montón. Porque cuando uno viaja solo puede manejar sus tiempos, sus horarios, puede elegir qué hacer o qué no hacer, o cuánto tiempo desea quedarse en un lugar porque le gustó. Entonces eso te da mucha soltura. Ojalá los suscriptores no lo están viendo con pareja porque la pareja se va a sentir como mal. No. Ojo, está buenísimo viajar en pareja, no digo que no, pero también está bueno poder hacer un viaje en solitario porque te ayuda a descubrirte. Y para mí eso es fundamental. Sí. Lidiar con tu propio ser por ahí no es fácil,
pero es algo posible. Yo creo que cuando uno se conoce realmente, profundamente, es cuando más en paz podés estar. Y si estás bien con vos mismo, podés estar bien con todo el resto del mundo, ya sea una pareja, amigos, familiares, con lo que sea. Es una cuestión de poder conocerse, es autoconocimiento. Y lo que hablábamos ayer, que uno tiene que estar en el ahora, vivir el ahora, pero sin desenfocarse como tal del objetivo final. O sea, muchas personas que se quedan es con el día a día y pues no se trazan un objetivo, por lo tanto pues van procrastinando y se acostumbran es a dejar todo a lo último y a lo último y para mañana, para mañana, para mañana. O esperar el momento perfecto para iniciar un viaje. Uh-huh. Y el momento perfecto no existe, el momento perfecto es ahora. Así te falten cosas, así creas que si no tenés, por ejemplo, la última bicicleta o los mejores repuestos o los mejores componentes, eso es algo vano, porque tenés que salir, enfrentarte a la ruta y en el camino te das cuenta qué es lo que realmente necesitas o qué son las cosas que sobran, porque me ha pasado eso. Ir pedaleando en una subida con mucho calor, con mucho peso, de decir, ¿por qué traje esto en las alforjas? Porque realmente no lo necesitaba, era ir con lo básico. Lo mismo es ir a pie, o sea, uno llega y se pregunta y dice, hombre, ¿yo por qué traje esta huevonada que realmente me está sobrando? Y uno llega y dice, ¿en qué punto yo puedo llegar y botar esto? ¿O a quién le regalo? O si alguien lo necesita. Tal cual. Sí, porque es que hay muchas cosas que... Por eso yo siempre he dicho, viajeros, viajen livianos, de manera liviana, porque es que la facilidad, como lo está diciendo Rumi, como lo estoy diciendo yo, los camioneros ven mucho a la presentación y ven mucho el equipaje que lleva la persona. Y pues obviamente es más fácil que te recojan a ti con una mochilita que no con la mochila, la maleta de bodega que se suele llevar en avión. Todo ese tipo de cosas, eso realmente tiene que ser un poquito más lapso, más fácil, más llevadero, porque es que si nos complicamos llevando tanta cosa, va a ser más difícil la llegada y el cumplimiento del objetivo. Entonces, sí. eso también es completamente necesario para el tema de los viajes. Y como dice Rumi, no hay momento perfecto, el momento es el ahora, ¿sí? No hay esperar a... voy a esperar a que ocurra. Si tú tienes el tiempo, tienes la voluntad y ya te estás como tal... el deseo de viajar. Exacto, o sea, ya tienes como esas ganas, no importa, las ganas es lo que importa porque solucionan como tal todo lo que se le va presentando. Rumi está diciendo puntualmente, tuve muchos problemas y la gana fue lo que me hizo seguir adelante. Sobre todo tener un objetivo claro de saber cuál es el norte, o en este caso cuál era el sur al que llegar, al punto del objetivo. Y los viajes comienzan cuando uno las comienza a planificar, a visionar, cuando uno se está viendo al final de la llegada y decir, bueno, voy a llegar a aquel momento donde para mí era el Arco de Ushuaia, que fue un momento súper emotivo, en el cual decís, wow, lo logré, lo pude hacer, y ahora qué sigue, porque uno siempre está pensando en el futuro viaje o en el futuro objetivo, y en lo físico, en la parte física de lo que es el ciclismo, no como una cuestión de llegar más rápido, sino de llegar bien, de comer sano, de hidratarse, de estar físicamente bien, de no lesionarse, de entender el cansancio físico del cuerpo, de darse su tiempo. Tiene que ver con mucha planificación también, con los días, por lo menos cuando viajamos en bicicleta y cuando viajamos a do también, ver qué cantidad de kilómetros por hora van a haber de viento, cómo sigue el clima, si va a haber lluvia, si va a haber nieve, todo eso hay que planificarlo. Entonces está bueno pensar al día siguiente, si tengo que comprar algún alimento, si tengo que provisionarme de agua, son todas cosas muy importantes y la planificación en todos los viajes es fundamental. Ya sea el hecho de decir, bueno, junto un ahorro y esta va a ser mi base económica, que es lo que hablábamos hoy hace un ratito. Para viajar hay un gran mito que para mí es el que no se necesita dinero para viajar. Hay viajeros que son bastante mentirosos en ese sentido, porque siempre vendedores salimos... de humo, les decimos. Sí. Siempre salimos con un presupuesto inicial.
que ya sea para comprar tu bici, para equiparla, o salir con la bici que tenés y comprar las cosas que te faltan, o conseguir una mochila de mochilero, o el equipo necesario, una carpa, una bolsa. Todo eso es dinero que hay que buscar, hay que trabajar y que hay que poder hacer una inversión propia. En el viaje existen otras maneras de sustentar, porque también lo hablamos, el hecho de utilizar las plataformas que hoy en día existen, por ejemplo, Cafecito, Baki, bien, hay muchísimas formas y creo que el hecho de poder generar una comunidad de personas que estén interesadas en lo que uno hace, en lo que uno está produciendo, en el día a día, en cómo cuenta su historia, su viaje, es lo rico. Hay gente que se siente muy identificada con lo que uno hace, al punto de que a veces nos llegan mensajes como que inspiramos a gente a viajar o inspiramos a gente a que pudiera tomar la decisión de hacer eso que tanto quería hacer y que se negó por mucho tiempo. Te llena el corazón, obvio. Para mí, por ejemplo, va a ser tan emotivo el momento que yo en estos momentos estoy pensando en hacer un discurso y transmitirlo en un envío. Ojo, están pendientes si me quieren reír mientras lloro. Yo lo pensé. No, es pero, que tiene que ser, wow. porque es que obviamente el cumplimiento del objetivo va a ser algo muy bonito, ¿sí? Y sobre todo de que son tantas las complicaciones que vas pasando a medida que vas logrando el objetivo, que cuando ya lo logras, dices, ay, Dios mío, o sea, yo me lo creía un sueño y... Estás muy emocionado. Te felicito, Lucas. No, Te muchísimas felicito gracias. y me alegro por lo que hiciste. Muchísimas gracias. Y el tema de la planificación, lo que tú estás diciendo. A mí me pasó que no caía. Estaba como en un shock constante de que, wow, llegué. Y por ahí una dualidad de sentimientos. Estaba feliz porque llegué y fue genial. El hecho de decir, lo pude lograr, es posible, los sueños están para lograrlos, porque eso también es lo que uno trata de transmitir. Y por otro lado, se acabó la ruta, no hay a dónde ir. Sí. Se acaba el viaje, se termina, y eso nos causa también una tristeza de la cual hablábamos constantemente con Juan. El hecho de ese símbolo, ese signo de que uno lo llama por ese viaje que termina, ¿no? La depresión post-viaje. Ajá. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo lidias con eso? Yo ya estoy, por ejemplo, desde estos momentos estoy ya nostálgico porque ya estoy terminando como tal el objetivo. Entonces, es lo que tú dices, muchos sentimientos que realmente están impactando en estos momentos. Y otra cosa importante que dijiste y también está, y yo siempre lo he dicho, viajeros, les voy a repetir todo eso en un videito: planificación, programación y tener como un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z. Tienen que tener muchos planes. Porque lo que tú estás diciendo, en primer lugar, uno no va a contar en pensar gastar su dinero, sino que hay otras alternativas distintas y otras estrategias distintas para poder llegar e irse solventando. En vez de pedir un transporte en avión, lo pides en bus. Si no hay bus, entonces miras a dedo. Si no hay dedo, entonces mira si se puede lograr posponer o otro medio de transporte como llegar. Pero siempre al final, la idea es tocar el presupuesto. Tienes que tener un colchón, muy bien lo dice Rumi, y ese es el plan Z. No debe tener tan identificado y tan programado y organizado el viaje, que realmente tiene que tener eso para pues no incurrir en costos que realmente sean hasta a veces innecesarios. Sí. Y algo para aclarar también es que planificar no es lo mismo que tener un itinerario. Cuando viajamos de esta manera, de manera económica, hay obviamente maneras más lujosas de poder viajar. Es fantástico también, uno no se puede privar de eso. Pero cuando decidimos viajar, ya sea a dedo, mochila, bicicleta, no tenemos un itinerario fijo, no tenemos horarios, no tenemos quien nos apure para cumplir eso. Podemos tener tiempo ilimitado. Y cuando uno tiene tiempo ilimitado, también tenés más posibilidades de poder ahorrar en un viaje, de poder alojarte más tiempo, por ejemplo, en este lugar. Ahora estamos en la casa de Sandra. Sandra es una persona que recibe viajeros, así que bueno, le agradecemos y le mandamos un saludo enorme y vamos a estar siempre agradecidos con ella.
y por esta posibilidad de conocer la ciudad o el lugar donde estamos visitando con mayor profundidad, porque no nos apura nada. Por ahí sí, en este caso, si vos compraste un vuelo de regreso o tenés un micro para volver, fantástico. Pero la idea es siempre ser coherentes con el tiempo, ser coherentes con lo que uno desea viajar o lo que desea mostrar o lo que quiere vivir. Eso lo va a poner en la balanza cada uno. Pero sí hay que tener un presupuesto inicial para comenzar un viaje. Y el tema de el couchsurfing, o lo que realmente nosotros estamos haciendo, que es hacer muchas veces couchsurfing es voluntariados a cambio de alojamiento o comida. Eso es una de las maneras más fáciles y más bonitas que hay, porque tú estás aprendiendo a hacer otro tipo de actividades, no son de tu rutina y de derecho pues te están dando cobijo y te están sacando de la intemperie. Entonces es algo que es bastante bonito y conoces culturas. Y tú, por ejemplo, ayer nosotros estábamos compartiendo lo de las arepas. Sí, genial. También me dieron el bocado, como ustedes pudieron dar cuenta en el video anterior, me dieron el bocado de comida del cordero, que es delicioso. O sea, es un cúmulo de conocimiento y experiencias que se viven en un solo momento y uno se coloca a prueba a sí mismo. Y se vuelve más abierto, más sociable, más tratable, con un conocimiento mucho más amplio. Entonces, realmente es bastante agradable esta experiencia. Yo se la recomiendo a todos ustedes que si la pueden hacer un día, lo hagan. Inicien por desplazamientos cortos si le tienen miedo a salir. Sí, definitivamente. Pero si ya están dispuestos y ya dicen, voy a seguir a ese loco que estoy viendo en la pantalla, todo despelucado, porque yo sé que estoy despelucado. Sí. Mis seguidores ya saben que no me peino, así que tranquila, no pasa nada. Entonces, eso sí es bastante, tiene que uno estar bastante seguro para llegar y tomar esa decisión y esa determinación, ¿sí? Y si la toman, van a haber cosas graciosas, momentos complicados, momentos en los que tú dices, yo por qué carajo si me metí en esto. ¿Por qué no estoy en mi casa calentito y me estoy... Exactamente. Sí. Por ejemplo, ella ha estado en Ushuaia y allá es frío, helado. Frío. Sí, es la última parte del continente suramericano y es una isla que queda debajo de todo el continente suramericano, por lo tanto está 1000 kilómetros cerca a la Ártico o Antártico. A la Antártida. A la Antártida. Entonces, si no, pues Rose Roach me corrige ahí con abajo el tema de la edición. Correcto. Sí, el tema de la edición. Entonces, sí es necesario, pues, uno protegerse. Sí. Y una cosa también dentro de la planificación, sepan para dónde van. Obvio. Porque Investigar los lugares. Sí, porque es que si llegan a un lugar y dicen, bueno, ¿y yo qué voy a hacer acá? O, por ejemplo, que lleguen al lugar con ojotas y con un pantalón corto en un lugar que está cayendo nieve. y está cayendo nieve, claro. Sí, entonces está realmente alivianando como tal todo el maletín, que es lo que estamos diciendo ahorita, pero lo estás haciendo de manera equivocada y contraria, y pues, hombre, o también puede pasar lo contrario, ¿no? Que vayan a un lugar bien caliente y con chaquetas que les hace peso, todo ese tipo de cosas. Es bueno realmente hacer una planificación, una organización, un presupuesto, el presupuesto tener un colchoncito abajo, lo mismo que les estamos diciendo, para evitarnos todas esas incomodidades que ocurren. Y algo que tienen que tener en cuenta es que una vez que ustedes realicen su primer viaje y tengan una buena experiencia y quieran seguir haciéndolo, o al contrario, tengan una mala experiencia, no se queden con eso, sigan, busquen una experiencia positiva. Viajar es muy lindo. Pero si se van a dedicar realmente al hecho de viajar y planificar, investigar, traten de buscar equipamiento que sea técnico, que sea adecuado para las temperaturas que van a recorrer, ¿bien? Que sea equipamiento que sea liviano, que sea funcional. Tal vez, yo y esto siempre lo aclaro, uno cuando viaja, no todo el tiempo puede estar lindo y arregladito, porque a veces nos toca acampar 4 o 5 días en la montaña, y los hombres llegan todos barbudos y las mujeres llegamos todas despeinadas. Despelucados. Claro. Pero bueno, lo lindo es esa experiencia de poder estar en ese lugar, de haberlo vivido.
Y esto del equipo liviano tiene que ver con que sea equipo especializado. ¿Hay que invertir una plata ahí? Sí. ¿Es un dinero extra? Muchas veces sí. Pero realmente vale la pena, porque les aseguro que no hay nada peor que nos agarre la lluvia y quedar todos empapados, que creo que a vos te pasó en el viaje, que sufrir el frío. Y me va a pasar, porque es que la Miren verdad, esta pinta de me vine pasarela de muy... moda. Me vine, Burra. sí, me vine con una chaqueta, me vine La con ruana. una pijama térmica, me Chaqueta. vine preparado Pijama para el frío, térmica. pero no para el frío extremo que haya. Camisa. Entonces me va a pasar, yo creo que voy Y a, el tapabocas. a estar congelado y No, esto sufriendo sí es de fashion. frío allá. Lo el último tiempo en moda. que era, Viento. pero sí tengo es que mirar a ver cómo soluciono. ¿Cómo soluciono? Porque ese tipo de situaciones es lo que va a pasar durante el camino. Uno no va a saber. ¿Sí? Sí, además que cualquier tipo de situación que sea un problema y tiene solución no es un problema, Ujú. es aventura. Exacto. Uy, Hay, mejor dicho, sí, filosofía de Rumi. ¿Ven? hay que aplicarlo así. Creo que las adversidades son proporcionales al nivel de aventura que pueden llegar a obtener. El día antes de salir de viaje para acá me junté con unas amigas, a las chicas ahí de fotografía, les mando saludos, y ellas me decían, ay, ojalá que te salga todo lindo en el viaje. Y mi respuesta fue, no, que no sea todo perfecto, que no sea todo lindo, porque si no va a ser un viaje aburrido. Ujú. Tiene que haber ese condimento de que algo malo te pase, de que tengas algún obstáculo físico o psicológico, lo que sea, para que vos puedas superarlo y decir, che, ¿sabes qué? Lo logré, lo Ujú. pude hacer y lo disfruté. Y hoy te lo cuento como una anécdota, porque en el momento tal vez fue un problema, le encontré la solución y hoy es simplemente un recuerdo. Da más felicidad, ¿sí o no? Cuando Sí. ocurren tantas situaciones y uno llega y dice, parce, superé esas situaciones chistosas, incómodas, Sí. inclusive muchas veces uno llora, uno se siente desesperado, me pasaron muchas situaciones durante esta experiencia, sin embargo, pues se daban como las mismas soluciones a esas situaciones de un momento a otro, momentáneamente, ¿sí? Llegaba la solución o se te iluminaba la cabeza y salías con la solución inmediatamente. Hay temas de desespero que la misma cabeza te juega en contra Sí. porque tú no sabes controlar la emoción. Entonces, en esos momentos tienes que apagar tu cerebro, descansar, comer, no pensar en nada más del viaje y al día siguiente posiblemente vas a tener la solución. Me pasó muchas veces, el cansancio muchas veces te cierra la cabeza y no te da más para andar, no puedes andar más. Creo que la clave está en no desesperarse, en saber que ya sea la solución brindada por uno mismo o por el mismo universo, si nos ponemos un poco más místicos, se dan las soluciones. Esto de estar en el medio de la ruta y, no sé, me pasó con la bicicleta rota, con unos vientos que estaban con ráfagas de 130 kilómetros y que se me volaba absolutamente todo, y estar en calma porque sabía que algún buen ser humano se iba a apiadar de esa condición, de ese momento, y pasó así. Y llegás a las horas a un lugar seguro, a poder comer tranquilo, a poder estar bien y decir, no fue tan grave. Tal Sí. vez el que lo vea de afuera dice, no, pero yo ni loco me voy a meter en una tormenta de viento, o ni loco voy a salir a arriesgar mi vida a andar en bicicleta o a andar mochileando, porque los peligros existen, eso es claro. Pero no nos olvidemos que no hay que perder la fe en los otros seres humanos. Lo que las personas nos pueden brindar es infinito. Desde una charla, una palabra de aliento, alguien que te tocó bocina en la ruta cuando no das más y te dice, dale, seguí, Ujú. y seguís. El alojamiento, un plato de comida, lo que sea. La gente está para dar. Hay muchas personas buenas ahí afuera. Entonces, creo que el mensaje es ese. No temer, ser precavidos y también dejarse llevar. Por el momento. Una de las cosas, sí, efectivamente es que yo he analizado durante todo este viaje, es que hay tres cosas que son muy difíciles en la vida: pedir perdón, ofrecer disculpas y pedir ayuda. Sí. Y uno para las tres tiene que agachar la cabeza, ¿sí? Tiene que llegar y, lo siento,
o discúlpame, Sí, o necesito que me colabores. claro. Y muchas veces la vida lo coloca a uno en esas situaciones para uno agachar la cabeza, darse cuenta que uno no lo es todo en la vida y darse cuenta que la humanidad no es lo que nos venden. Gente mala, gente que roba, únicamente el mundo es malo, no. Apaguen los televisores, por favor, se los pido, dejen de ver malas noticias. No, es un tema que realmente el amarillismo nos está consumiendo tanto y el tema de la maldad y maldad para acá y maldad para allá. Yo en la experiencia, por eso quiero que ustedes mismos los vivan. Sí, yo no les estoy diciendo que vayan a vivir, ella tampoco está diciendo que vayan a vivir todo bien, pero van a haber gente muy, muy, muy humilde, muy sencilla, muy humana durante el camino que les va a ayudar. Una experiencia que me pasó a mí, por ejemplo, fue que a mí me tocó quedarme en el lugar El Cholo, Sí. ahí en Bahía Blanca. Me tocó dormir en un supermarket, por decirlo así. Pero la noche anterior, en ese mismo lugar, pues estaba el partido de la Selección Colombia y el famoso partido de la Selección Colombia-Venezuela y Argentina-Ecuador. Llegó un bus, nos reunimos ahí todos a ver el partido, comencé a hablar con unas personas que estaban haciéndole seguimiento al partido de Perú, eran de Perú, y pues necesitábamos que Perú perdiera, pero pues ellos fueron los que pasaron el mundial. El caso fue que ellos, comencé a hablar con ellos y unas personas tan amables, tanto así que la señora llegó y me dijo, toma, 1.000 pesos. 1.000 pesos en Argentina son 30.000 pesos en Colombia y pues realmente son 10 dólares, que 10 dólares no los da cualquier persona, No, ¿sí? y que Ella se puede también, comer, se puede comer y exactamente, alojarse otras veces. a ti también te pasó con el crowdfunding Sí. que hiciste y es una prueba de que la humanidad, no pierdan fe en la humanidad, no pierdan fe en que van a quedar solos, desamparados, porque siempre, siempre, siempre va a haber alguien que les va a dar una mano Totalmente. sin necesidad de pedir algo a cambio. O sea, olvidémonos de todo eso. Esto, mi canal, ustedes saben que durante todo el proceso he dado como mucho aliciente para que salgan a viajar y también pues no pierdan como esta noción y esta humildad tanto de dar como de recibir. Y pues no pierdan tampoco la fe en la humanidad. Yo sé que muchas personas llegan y dicen y sí, entonces ese easy. Pero, a ver, seamos conscientes de esto, que siempre va a haber gente que nos tire mala energía, que nos tire mala onda, que nos diga, no, te vas a arriesgar a que te pase algo, no, te van a robar, no, te va... Sí, te puede pasar, no digo que no, pero también te puede pasar en tu casa, en tu barrio, en tu país, y sin necesidad de que te muevas o que viajes, y te quedas ahí y no viajas, obviamente, ¿no? Pero... son muy pocas las posibilidades. Yo viajo en mochila desde que tengo 17 años, hoy tengo 35. Recorrí varios países así a dedo y nunca tuve malas experiencias. Creo que pueden ser contadas con la mano y situaciones que las cuales uno puede llegar a salir airoso porque tiene cómo responder. Pero de tantos años viajando, siempre me llevo muchas experiencias positivas, mucha gente con la cual hoy les digo amigos, gente con los que puedo regresar a la casa y está todo bien, de otros países, de Argentina inclusive, que en su momento, en el momento necesario, ellos me tendieron una mano, me ayudaron sin pedir nada a cambio. Entonces es posible. Hay cuestiones que solamente requieren que uno dé el primer paso, que se anime, que salga, de que logre eso que está buscando. Así que bueno, es cuestión de animarse. Eso es así. Yo, por ejemplo, estoy asombrado y agradezco a Argentina, agradezco a Perú y agradezco a Ecuador toda la hospitalidad que me han dado, y Argentina sobre todo se ha portado supremamente bien conmigo en el tema del dedo, en el tema del hospedaje, en el tema de la alimentación, o sea, en todo el sentido de la palabra estoy muy agradecido con estos 3 países. Le tenía mucho miedo y fíjense en estos momentos donde me encuentro. Estoy ya a puertas de Ushuaia, entonces ahí es donde uno llega y se da cuenta y vuelve a respirar como ese aire puro de hay esperanza, Sí. hay fe, hay oportunidad y que realmente las cosas se dan cuando uno se compromete, cuando uno quiere
y está dispuesto a sacrificar muchas cosas. Entonces, pues yo quería hacer este video desde hace mucho con una persona propia del lugar para que ustedes no creyeran que yo les estoy vendiendo humo como iniciamos, No. sino que realmente esto se puede, ¿sí? Y que no soy solamente yo, sino miles de personas las que lo hacen y que están dispuestas como tal a asumir el riesgo y el reto de lo que son los viajes en mochila. Los viajes en bicicleta, los viajes a pie, los viajes ya sea también en combi o camioneta como nosotros mismos decimos. Todo esto se puede y que sí, van a haber obstáculos y todo, pero todo eso se puede superar. Pero es lo lindo también de la vida. Sí, así es, Sí. así es. Entonces, los invito al canal de la señorita Rumi, Bien. Rumi Viajera, en YouTube. Igual la buscan en Instagram de la misma manera, pegado, Viajemos con Juan, y en Instagram Viajemos con Juan de manera seguida. Y pues yo creería que esto ya queda como una reflexión para ustedes, escucharme, ojalá se animen, se motiven, vuelvo y repito, comiencen por cosas fáciles o un poquito más controladas que el riesgo puntual de dejarlo todo. Uno puede, es como uno aprender a caminar, ¿no? Va Sí. gateando, después de gatear Totalmente. se sostiene y mira a ver si puede caminar, después de que sabe sostenerse comienza a dar el primer paso, así es el mismo. Sí, a esas personas que están como tan dubitativas en tomar la decisión, ya a los otros que quieran arriesgar, háganlo. Créanme que la esperanza de la humanidad se recupera después de vivir una experiencia de estas. Sí. Quedas con mucho sentimiento en tu alma, muchas sensaciones bonitas después de haber cumplido el objetivo y al haberte arriesgado de la manera que te arriesgaste haciendo todo esto. Totalmente. ¿Sí? Totalmente cierto. Viajeros, entonces, pues este es el video del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, se hayan reído de todas las experiencias que nosotros vivimos y pues anímense a realizarlo. Suscríbanse al canal de la señorita Rumi, suscríbanse a mi canal, denle like a este video, compártanlo con todas las personas. Eso hace recuperar también muchas veces otra vez vuelvo y repito, la fe en la humanidad y también recupera mucho la autoestima de muchas personas. Entonces esto podría ayudar a salvar a muchas personas de la monotonía y la rutina que muchas veces lo lleva a uno a tomar malas decisiones. Entonces un abrazo, viajeros, y nos vemos en el siguiente video. Chao. Gracias. Adiós.